Bueno, pues vamos a empezar con lo que yo lo llamaría un termómetro de fe, ¿vale? Y dirás, ahora ¿qué se le ha ocurrido? Bueno, ya sabéis que de vez en cuando se me va un poco la castaña, ¿vale? No os preocupéis, no os alarméis, estoy bien. Así que para ello, quisiera ver si me puedes acompañar. ¿Me vas a acompañar? ¿Me vas a colaborar o me vas a dejar solo? Me vas a acompañar, ¿no? No me dejes aquí, que si no voy a aparecer en plan todo margi. Solamente si consideras que tienes fe para las palabras o para las frases que yo te digo, levantas tu mano. Ya está, no te pido más. ¿Sí? Espérate, pero esperaos. Yo sé que Guillermo es un hombre de fe. Una fe que inspira. Pero vamos paso a paso, ¿vale? Vale. Yo quisiera empezar preguntando, ¿cuántos tienen fe para creer que mañana sale el sol? Veo más de uno no tiene fe para eso. Igual es que creen en el rapto o que mañana viene el Señor. Bueno, lo más probable, estadísticamente, es que salga el sol, ¿vale? ¿Cuántos tienen fe para creer que Jesús murió por cada uno de nosotros? Amén. ¿Cuántos tienen fe para creer que la Biblia es la verdadera palabra de Dios? Amén. Si no, tenemos un problema. ¿Cuántos tienen fe para creer en la sanidad de un hermano o hermana de la congregación? Amén. ¿Cuántos tienen fe para creer en la sanidad de uno mismo? Va bajando la intensidad, ¿eh? ¿Cuántos tienen fe para creer que Dios proveerá en todas nuestras deudas? Vale, ahora que respondan los que están en deudas. Los que están con problemas económicos. ¿Cuántos tienen fe para creer que Dios hará un milagro en cada una de nuestras vidas? Amén. Cuando he preguntado sobre aquellos que están con algún problema, si tienen fe, el amén ha bajado. Porque es más fácil creer en el problema de otro. Es más fácil creer que Dios intervendrá y hará algo sobrenatural en la vida de otro que creer en que Dios hará algo en la vida de uno. Eso no es así. Porque es muy fácil decir, hermano, voy a orar por tu necesidad. Vamos a orar. Voy a orar por tu petición. Pero ¿qué pasa cuando eres tú el que tiene la enfermedad? Cuando convives hora a hora con esa enfermedad y sufres los síntomas. ¿Qué ocurre cuando ves que no llegas a final de mes, que las deudas crecen y crecen? Y esa deuda a cada rato está tocando tu puerta y recordándote que no llegas. ¿Qué ocurre cuando es tu hijo el que está enfermo en un hospital? Cuando es tu hijo el que está pasando por una adicción. La cosa cambia. Porque es fácil creer en el milagro para otro. Se empieza a complicar cuando es el milagro para uno mismo, pero todavía es más difícil creer cuando es alguien a quien amas como un hijo o una hija. Hay diferentes niveles de fe. Y en esta mañana quisiera hablarte de la historia de un padre que tenía fe. Era un hombre que tenía fe, pero no la suficiente fe para poder ver el milagro que tanto esperaba para su hijo. Así que acompáñame a Marcos capítulo 9, versículos del 14 en adelante. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si lo tienes, me regalas un fuerte amén. Hoy estáis a full, ¿eh? ¿Qué habéis desayunado? ¿Pan con chicharrón? Mira cómo está con el desayuno de Ibai, con el mundial de desayunos. Bueno, si tenemos la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, está hablando de Jesús, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron.
Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces lo echa al fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El título del mensaje es, ayúdame a creer. Y quisiera que tomásemos como protagonista, no al hijo, porque siempre que se toma este mensaje, siempre como que el que toma relevancia es el hijo. Pero ¿y qué del padre? ¿Qué hay del padre? Para ponernos un poquito en contexto, en el mismo capítulo, en el capítulo 9 de Marcos, podemos ver que Jesús estaba hace nada en un monte alto. Y ahí estaban Pedro, Jacobo y Juan. Y es un momento épico, porque Jesús muestra su verdadera gloria. Se muestra a sí mismo como Jesús, Dios, que es. Es lo que se llama la transfiguración. Y en ese momento aparecen Moisés, aparecen Elías, están los apóstoles flipando, no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar. Pedro quiere construir un par de chozas, de cabañas para honrarles. Y ocurre algo increíble. Imagínate, ves a Jesús con las túnicas blancas, brillantes, con el pelo blanco. O sea, Jesús en su gloria, en su todo poder. Y estaban alucinando, pero llega un momento en el que Jesús se queda en la montaña y manda a los 3 discípulos que vayan otra vez con el resto de la congregación, con el resto de discípulos y apóstoles. Porque claro, después del domingo viene el lunes, después de la iglesia viene la rutina y viene la vida normal. Y es muy fácil creer cuando estamos en la iglesia. Pero ¿qué cuando llega el lunes? ¿Qué cuando llega la rutina? ¿Qué cuando ves a los compañeros aquel que no te cae tan bien? Porque siempre hay un compañero que no te cae tan bien. Vamos a ser claros. ¿Sí o no? Por muy cristiano que seamos, las cosas como son. Pero los discípulos regresan y al rato viene Jesús y se encuentra con una cena un poco rara porque claro, cualquiera pensaría, ahora llega el momento en el que el ministerio de Jesús, estos discípulos han visto a Jesús en su completa divinidad, seguro que vienen cargados de fe, que vienen fortalecidos, edificados, ahora su unción se multiplica por 100. Pero lo que encuentra Jesús es algo totalmente diferente. Se encuentra que hay un jaleo impresionante, que están los escribas, los fariseos y todos aquellos riéndose de los apóstoles, porque resulta que hay un muchacho, un niño, un joven, endemoniado, haciendo todo lo que dice, o sea, tipo película de terror, ¿sabes? Echando espumarajo, gritando, dando voces, retorciéndose, sufriendo. Pero estaba el mal ahí mismo. Y los apóstoles reprendiéndolo, haciendo de todo y no podían. El chico seguía retorciéndose y sufriendo. ¿Tú te imaginas aquella cena, los apóstoles, en el nombre de Jesús? Otros ahí con la chaqueta en plan Benny Hinn, el otro... Ya no sabrían qué hacer, en plan, ¿pero qué está pasando? Si Jesús nos dijo en Lucas 9:1, le dijo, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, para sanar enfermedades. Jesús les había dado autoridad para hacer milagros. Esto había pasado antes. Y ellos se preguntaban entre ellos, ¿qué está pasando si Jesús nos dijo que podríamos hacer esto? Sin embargo, aquel muchacho seguía endemoniado, seguía sufriendo, seguía manifestándose. Entonces, vemos una escena de lo más rara. El chico endemoniándose, el otro disputando, los otros burlándose de los apóstoles frustrados. Y viene Jesús, en plan, bueno, voy a poner orden.
porque esto no puede ser así. Y viene el padre. Y el padre empieza a explicarle a Jesús que al chico le daban convulsiones, como si tuviera un ataque epiléptico, que el demonio lo echaba al fuego, al agua, para intentar matarlo, que le hacía crujir los dientes, que era sordo, que era mudo, aunque a veces daba como voces. Pero además, el Evangelio de Lucas nos dice que era su único hijo, no tenía de repuesto, solo tenía uno. Y es tan importante este suceso que está en 3 de los 4 evangelios redactados. Si ya es importante que esté en 1, imagínate en 3. Había una clara intención pedagógica por parte del Espíritu Santo. Quiso decirnos, ojo, esto es muy, muy importante para la iglesia. Aprended de este pasaje. Pero pongámonos por un momento en la piel de aquel padre. ¿Cómo sería su vida? Porque solo estamos viendo una escena de su vida que es justo cuando Jesús va a hacer el milagro, minutos antes, pero ¿y qué de los años anteriores? Porque la Biblia no nos dice cuánto tiempo estaba sufriendo este niño. Quizás eran meses, años. Lo que podemos entender es que no eran días, es que era un largo tiempo que se venía dando esta situación. Y si eres padre, sabes que se sufre cuando tu hijo está en el hospital o cuando tu hijo está enfermo. Y a ver, que yo sepa, más de una gripe aquí no hemos tenido hoy. Lo más que ha tenido nuestros hijos ha sido una gripe, ¿no? Un resfriado. Gracias a Dios. Alguno más que otro. Y se pasa horrible. Pues tú imagínate la vida de ese padre. No podía dormir. Porque quizás si dormía, si no estaba lo suficientemente atento, ese demonio mataba a su hijo. Qué intranquilidad, qué nerviosismo, qué vida tan al límite. Estaría agotado, estaría extremadamente cansado. Ya habría intentado 1001 soluciones y nada ni nadie le podría ayudar. Hasta que por fin se encontró con Jesús. Y ahora me gustaría que pudiéramos ver qué actitudes fueron las que el Padre tomó para que Jesús pudiera hacer un milagro. Lo primero que podemos ver es que que el Padre estaba enfocado en lo que era importante. Porque la situación, como hemos dicho, era que se estaban peleando entre ellos, o sea, estaba su hijo y los demás peleándose a su alrededor. Tú imagínate que el Padre entra en la conversación. Que el padre entra en la disputa, empieza a defenderse, empieza a argumentar. Porque seguramente en aquella sociedad tan religiosa, los fariseos y los expertos de la ley estarían también diciéndole, ¿y por qué este demonio entró en la vida del niño? ¿Qué estaría haciendo el padre? ¿Qué estaría haciendo la madre? Seguro que han hecho brujería, que han pecado, que han hecho algo indebido y por esa razón invitaron al demonio a que entrara al niño. Porque en otra parte de la escritura vemos como si hay un enfermo y la gente empieza a preguntarse, ¿quién pecó, Jesús? ¿El padre o la madre? Y Jesús le dijo, ni uno ni el otro. Y no creo que esta fuera una situación diferente a esta. Seguramente no eran los discípulos ni los apóstoles los únicos en ser acusados. El padre, a pesar de lo que estaba sufriendo, aquellos religiosos que tenían que acercar a la gente a Dios los alejaban. Y aquellos religiosos estaban muy probablemente acusando al padre de la desgracia de su hijo. Pero no vemos que en ningún momento el padre se defienda. No vemos que en ningún momento que el padre argumente, ni se justifique, ni entre en todo aquel barullo. Todo lo contrario, en cuanto vio a Jesús no les dijo, mándalos callar, no. En cuanto vino Jesús, se lo trajo y le dijo, Señor, esta es mi necesidad. Y puede parecer sutil este tema, pero es que a veces Satanás nos sobresatura de problemas para que nos olvidemos de un problema todavía más importante. Hace que quizás miremos hacia otra parte para que no miremos lo que realmente tenemos que atender. Y una herida, si tú no la sanas, se infecta. Una herida, si tú no la curas, va a peor.
se gangrena, se llena de bacterias y ahí tenemos un problema todavía peor que el de antes. Pero ¿qué pasa si tú no ves esa herida? ¿Qué pasa si no eres consciente de ello? Por ejemplo, la garrapata te anestesia para engancharse a ti. Y tú no sientes que está la garrapata ahí enganchada a ti. Y mientras que está esa garrapata ahí, te va absorbiendo la sangre, se va alimentando de ti y encima, en una gran mayoría de casos, te infecta con una u otra enfermedad. Y tú no te das ni cuenta. Y el enemigo a veces trabaja de la misma manera. Te anestesia, te distrae para que no puedas atender problemas reales y más urgentes. Pero este padre tenía clara su prioridad. Tenía claro que era lo más urgente a atender, que era el sufrimiento de su hijo. Así que lo primero que tenía este padre es enfoque correcto. Pero la segunda característica, la segunda actitud que tenía el padre era humildad. Porque en nuestra sociedad se nos presenta la humildad como un símbolo de debilidad. Entonces, ¿qué es humilde? Y usamos la palabra humilde como pobre, como débil de carácter, como simplón. Pero en la vida cristiana Jesús nos enseñó que la humildad es para valientes. Que la humildad es solo para los verdaderamente fuertes en la fe. Alguien fuerte y seguro de sí mismo y de seguro de quién es en Dios no tiene problemas en ser humilde y en decir, pues esto no lo sé. Pues esto no sé hacerlo. Pues para esto me falta capacidad. Y no pasa nada. No tiene que dar a ver algo que no es. Porque sabe que eso no lo menosprecia ni le quita valor. Pero el padre fue verdaderamente valiente porque llega un momento que en medio de todo el caos, Jesús le dice al que cree todo es posible. Pero el padre reconoció públicamente, creo. Pero sinceramente Jesús, para esto ya no tengo fe. He intentado tantas cosas, tantas formas, tantas oraciones, tantos rabinos a los que he acudido, que ya no me queda fe para esto. Pero no se queda siendo una víctima, todo lo contrario, creo. Pero la poca fe que tengo y que me falta, por favor, dámela. Ayúdame a creer. Ayúdame a creer, porque quizás este padre creía en los milagros de otras personas. Creía en un Salvador, creía en Dios, pero ya no le quedaba fe para el milagro que necesitaba su hijo. Y a veces nos pasa esto. A veces nos pasa esta misma situación, porque el que te está hablando, a veces le falta fe. A veces tengo que pedirle, Señor, yo no tengo la fe que debería para esto ni para lo otro. A veces viene el problema y busco de aquí y de allá y se me olvida decirle, Señor, ayúdame. Y ahí mi esposa me dice, a orar. Pero reconoció y fue humilde que le faltaba fe, porque Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El padre vino a Jesús, le reconoció su falta de fe y Jesús en ningún momento lo rechaza, ni le dice, por tu falta de fe, vete. Más bien le echa la bronca a los apóstoles. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, generación incrédula? Pero era a los apóstoles. Porque ellos eran los que convivían con Jesús. Ellos eran los que tenían que tener realmente fe. Porque estaban siendo entrenados para ellos. Pero yo pregunto, ¿qué tipo de fe espera Dios de nosotros? ¿Una fe que mueva montañas? ¿Una fe que resucite muertos? Porque vemos que en el mundo espiritual todo se mueve por fe, se recibe y se da por fe, todo. ¿Cómo somos salvos? Por fe. ¿Cómo agradamos a Dios? Por fe. ¿Cómo conocemos a Dios? Por fe. Todo es por fe. Pero ¿qué tipo de fe espera Jesús de nosotros? Te lo voy a enseñar con un ejemplo. A ver, un voluntario que quiera pasar por aquí no va a sufrir ningún daño. Venga, Efraín. Es que no quiero sacar a nadie con pánico escénico. ¿Vale? Ya no traigo muñecos esta vez. Es que Efraín siempre me dice, ¿cuándo te vas a traer un muñeco?
Los que lleváis tiempo aquí ya lo sabéis, si no, busca en YouTube. Mira qué ves aquí. Coge una. Si puedes. Cosas del directo. ¿Qué es esto? ¿Qué tan pequeño es esto? Muy, muy pequeño. A ver, muéstralo un poco. Cámara. No se ve, ¿no? En el mundo botánico tenemos diferentes tipos de semillas. Tenemos la semilla del aguacate, la semilla del mango, tenemos la semilla de la manzana y del tomate, pero hay incluso una semilla más pequeña, que es la que tiene Efraín en la mano. ¿A alguien le suena? Hay una canción que si tuvieras fe como un grano de mostaza. Es una semilla de mostaza. Te la puedes llevar de recuerdo. Muchas gracias. El tipo de fe que espera Jesús de nosotros es la de una semilla de mostaza. Eso basta. Eso basta. Porque en el mismo capítulo, en la misma historia, pero narrada por el evangelista Mateo, en Mateo 17:20, era el mismo pasaje, el mismo suceso. Jesús les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, por poco lo canto otra vez, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Claro, yo de pequeño me imaginaba las montañas y yo, tengo fe, pero no. Era un ejemplo, ¿vale? Porque Jesús no pide una gran fe que sacuda montañas ni los cimientos de la tierra para hacer un milagro. Tampoco pide una fe que resucite muertos. Solo pide fe del tamaño de un grano de mostaza. Porque Dios no mide el tamaño de tu fe, sino la calidad de tu fe. La originalidad, la sinceridad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, admiro y tengo en mi memoria tu fe no fingida. Tu fe real, tu fe auténtica, por pequeña que sea, porque vemos que Timoteo también tenía el síndrome del impostor, tampoco tenía mucha confianza en algún otro momento, pero por poco que tuviera tenía fe, y una fe auténtica, una fe sencilla. Y ese es el tipo de fe que Jesús nos dice que debemos de tener, porque ese pequeño grano de mostaza, esa pequeña semilla acaba siendo el más grande de todos. No me expliques cómo, pero es un árbol brutal, enorme, de los más grandes. De hecho dicen que es un arbusto, no lo sé, ahí ya los biólogos sabrán. Pero lo siguiente que vemos es que el Padre trajo su problema y dolor a Jesús. Cuando Jesús pregunta ¿qué pasa?, viene el hombre hacia él y le dice, traje a ti mi hijo. Y si nos fijamos bien en el pasaje, el verbo traer aparece 3 veces. La fe del hombre lo llevó a la acción. El primero en aparecer es traje. Es el Padre que trajo el Hijo a Jesús. Pero la solución no fue inmediata. Él presenta su problema a Jesús y todavía sigue habiendo unos minutos de espera. Aparte, él llevaba años esperando. Pero cuando empezó a darse la solución fue cuando trajo el problema a Jesús. El segundo que dice la palabra, el verbo traer, es Jesús, que le dijo, vale, tráemelo. Es la segunda vez que sale este verbo. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, tráeme tu problema, tráemelo, por grande que sea. Yo no me ofendo, yo no me molesto, no te voy a discriminar, ni voy a decir, ¡ay, vaya hijo tengo! No, tráemelo. Es un mandato del Señor. El problema es que a veces traemos nuestros problemas donde no deberíamos. Buscamos el problema la solución en otra persona, en una entidad, en la asistenta. ¿No? Ay, yo el primero, ¿eh? Y el Efraín el segundo, dice él. Pero, ¿dónde estamos trayendo nuestros problemas? ¿Al hermano? ¿Al banco? ¿A la asistenta? Jesús nos está diciendo, por más grande que sea tu problema, yo no me voy a asustar ni me voy a sorprender.
tráemelo, que quiero ayudarte, que quiero hacer algo contigo, pero tráemelo, hasta que no me lo traigas no podré hacer nada. Pero la tercera vez que sale el verbo traer, habla de un plural. Jesús dice, tráemelo, y dice la palabra de Dios que lo trajeron. Ya no fue el Padre solo, lo trajeron en comunidad, en grupo, en familia, porque quizás el Padre solo no podía. Y hay veces que tenemos que ser lo suficientemente humildes para decir yo solo no puedo. Y Dios nos regaló la iglesia imperfecta, porque es imperfecta, porque está llena de seres imperfectos como nosotros. Para nuestra bendición, Dios no diseñó la iglesia porque le apetecía, ¿no? No, Dios diseñó la iglesia como un regalo para los creyentes, para sus hijos e hijas. Primera de Pedro 3:8, la Nueva Versión Internacional dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, porque la vida cristiana está hecha para vivirla en comunidad. Y este hombre necesitó a la comunidad para que finalmente este milagro fuera posible. Y finalmente, como conocemos bien esta historia, el niño es liberado. Queda como muerto en el suelo y la gente dice, bueno, pues ya está, Jesús se lo ha cargado. No sé si me podían acompañar con un poquito de música de fondo, por favor. Claro, qué tensión habría en ese momento. Ya de por sí ver esa liberación, ver cómo el chico se retorcía y todo, y de repente Jesús le ordena que se vaya y el chico se queda tirado en el suelo. Ya está, se le ha ido la mano a Jesús. Pero dice la palabra que Jesús le dio la mano y lo levantó. Y ese niño ahora tenía un propósito. Porque podrían debatir y argumentar que si Dios existe, que si no existe, que si la fe es real, que si Jesús es un falso maestro. Podrían decir lo que quisiera, pero él como Bartimeo podría decir, yo solo sé que estaba endemoniado y ahora soy libre, porque vino Jesús y me liberó. Él era un testimonio vivo de lo que Dios es capaz de hacer aún a través del sufrimiento. Y quizás el momento en el que ahora nos falta fe, por el que estamos pasando, muchos de nosotros, Dios nos está diciendo, déjate de tonterías, enfócate en los verdaderos problemas que estás atravesando, tráemelos y reconócelo, no pasa nada. Reconoce tu debilidad, tu problema, enfócate en él, tráemelo. Y yo haré lo que tenga que hacer, porque voy a convertir ese problema en un testimonio que va a transmitir fe y aliento para otros. Porque si quieres ver milagros, si quieres ver prodigios, tendrás que atravesar desiertos. Cuando más poder de Dios se manifestó en toda la historia de la humanidad fue en el desierto. En un momento de necesidad, en un momento de escasez, en un momento de dificultad, en un momento de guerra y violencia, fue cuando el poder de Dios más se manifestó sobre la tierra. Y quisiera acabar con una tragedia que ocurrió esta semana. Esta tragedia no salió a los medios ni va a salir seguramente. Pero esta semana en Estados Unidos, una persona transgénero entró en un colegio católico. Un colegio armado. Entró en una misa católica donde estaban los niños rezando. Cogió su pistola y ¡pam! ¡Pam! Mató a 2 niños. 17 heridos. Y el resto traumatizados de por vida. La policía encontró todo su arsenal. Finalmente esta persona se suicidó. Y en una de las armas tenía escrito, ¿dónde está tu Dios? Y era un mensaje a los padres, ¿dónde está vuestro Dios? Me acabo de cargar a vuestros hijos. Y Satanás en más de una ocasión, cuando estás pasando en tu peor momento, te dice, ¡ja!
¿Dónde está tu Dios? Que te tiene aquí abandonado, te tiene dejado, se ha olvidado de ti, o peor aún, tu Dios no existe, estás solo, sola, en tu peor momento. Pero Dios siempre ha estado ahí y va a estar ahí. Porque esa pregunta era la que atormentaba al padre. ¿Cuántas noches llorando? Con aquella frustración, aquella impotencia de no saber cómo ayudar a su hijo. ¿Cuántas veces los demonios le dirían, ¿dónde está tu Dios? Pero en el momento indicado, perseverando y esperando, aun cuando ya no tenía fe, cuando ya casi no le quedaba fe, apareció Jesús y hizo el milagro que tanto estaba esperando. Por eso, iglesia, no tengamos miedo de decirle a Jesús, ayúdame a creer. No tengo fuerzas, no tengo fe, lo reconozco. Quizás no soy el cristiano que debería ser, pero ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Porque Dios siempre va a estar con nosotros. Esté, no esté, sintamos, no lo sintamos. Porque qué fácil sería sentirlo siempre, ¿no? Qué fácil sería que nos hablara audiblemente, ¿no? Qué fácil sería que tuviéramos visiones constantemente, que se apareciera y poder conversar con Él, ¿no? Como Moisés. Pero ahí ¿dónde estaría la fe? La fe es ese puente que nos une al Padre a través del Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso no tengamos miedo de decirle, Señor, ayúdame a creer. Soy débil, me falta fe para esto, pero ayúdame a creer. Amén. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, Dios. Gracias porque eres un Padre tan misericordioso y tan bueno, que no te importa que tengamos falta de fe porque tú nos la darás. Señor, venimos ante ti débiles, quizás no con la fuerza necesaria, no con las capacidades. Somos seres y personas rotas, imperfectos y con defectos, Dios. Y reconocemos públicamente, yo el primero, que en muchas ocasiones me falta fe, que no tengo la fe que debería, que hay veces en las que no acudo a ti ni te traigo a ti mis problemas, que a veces prefiero mirar a otro lado, Dios. Pero en este momento te pedimos que por favor nos llenes de fe, que multipliques nuestra fe y te entregamos, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, te lo entregamos y lo ponemos en tus manos para que crezca y nuestra vida, nuestro problema, nuestra situación sea un testimonio para otros. Lo que ahora es una semilla, que con el pasar del tiempo sea un gran árbol y que los demás puedan ver, wow, lo que Dios hizo con esta persona, lo que Dios hizo con este creyente, creo y sé que también lo puede hacer conmigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y rogamos. Ayúdanos a creer, alimenta nuestra fe, Dios mío. Yo te pido por cada hermano y cada hermana que está pasando por un momento de dificultad, donde no ve la luz, donde no ve una solución, donde lo ha intentado todo y no haya respuesta. Te pido, Señor, que les des fe y ánimo y esperanza, que pronto puedan encontrar un milagro hecho por ti y puedan ser un testimonio. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.